Algunos datos menos conocidos sobre Cleopatra, reina de Egipto, antigua faraona egipcia y una de las mujeres más famosas pero sagaces del mundo antiguo. Cleopatra, conocida como Cleopatra VII, fue una de las reinas más destacadas de la antigüedad. Fue conocida por su inteligencia, su poderoso ejército y sus notorias aventuras con los líderes políticos de la época. También fue experta en muchas áreas de estudio. Se ha convertido en un símbolo del poder de la mujer, caracterizado por la ambición, la astucia política y la capacidad de adaptarse a cualquier situación. A pesar de su trágico final, maniobró con éxito un dominio predominantemente masculino con una aptitud sorprendente. A continuación presentaremos algunos datos confirmados por arqueólogos e historiadores. ¿De qué linaje provenía? ¿Quiénes fueron sus parejas sentimentales? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Quién gobernó Egipto tras su muerte? ¿De qué color era su piel? Repasaremos las diferentes teorías sobre su muerte y nos adentraremos en los posibles lugares donde fue sepultada. Todo esto lo explicaremos a continuación en Arqueo Histórica. A los 18 años, Cleopatra se casó con su hermano y cogobernante de 10 años, Ptolomeo XIII, quien sucedió a su padre como faraón. Poco después de la llegada al poder, Ptolomeo atentó contra la vida de su hermana, lo que provocó que Cleopatra huyera a Siria. Posteriormente, reunió un ejército y regresó a Alejandría, librando una guerra civil contra su hermano por el control de Egipto. Durante este tiempo, Julio César había viajado a Alejandría por invitación de Ptolomeo XIII. Sin embargo, Cleopatra ganó el apoyo de Julio César y su ejército conjunto romano-egipcio derrocó a Ptolomeo XIII, y después de la derrota y su posterior muerte, Cleopatra se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV. Ella tenía 22 años y él 10 o 12, según algunos expertos. La inteligencia de Cleopatra ha sido elogiada por numerosos historiadores, incluido Plutarco, ya que ella estaba bien educada en matemáticas, filosofía y el debate. También estaba dotada con el manejo de diferentes idiomas. Su lengua materna era el griego koiné, pero aprendió con fluidez al menos 9 idiomas durante su gobierno, incluidos el árabe y el hebreo. Fue la única faraona de la dinastía tolemaica que aprendió el idioma egipcio, lo que la convirtió en una líder eficaz porque podía comunicarse con sus ejércitos sin traductor. Durante su relación con Julio César, Cleopatra lo llevó a la antigua Universidad de Alejandría. Aquí, ella le presentó a un astrónomo llamado Sosígenes de Alejandría, quien le propuso un calendario que seguía los ciclos solares en lugar del calendario lunar anterior. Este calendario presentaba un día adicional cada 4 años por coherencia, ahora llamado año bisiesto. César adoptó la idea y la implementó en Roma en el año 45 a.C. y un año después en Egipto. El primer nombre del César y el nombre del siguiente emperador se convirtieron en nombres de meses, los cuales usamos hasta el día de hoy: Julio por Julio César y agosto por Augusto. Numerosos gobernantes de la antigua Grecia y Roma se vincularon con los dioses para reclamar el poder o la influencia divina. Cleopatra hizo lo mismo, al asociarse con la poderosa diosa egipcia Isis. Isis era la famosa hermana y esposa de Osiris y la madre de Horus. Además, presidió la maternidad, el más allá y los ciclos de vida. Cleopatra alentó esta asociación vistiéndose como Isis para eventos ceremoniales y a menudo recurrió a la profecía religiosa para justificar sus acciones. Si bien Cleopatra VII ha sido recordada por su sorprendente belleza y su atractivo seductor, se ha debatido sobre su aspecto real. Hay evidencia significativa de su rostro en monedas antiguas, pero solo sobreviven 2 bustos que la representan, y solo uno de ellos está completo. Su busto
coincide con su perfil como se ve en las monedas, pero hay algunas sugerencias de que su imagen fue retratada como una hipermasculina para así transmitir su fuerza como gobernante, como para compararla con sus contemporáneos masculinos. Después de que Cleopatra se ganó al César en el año 48 a.C. para derrocar a su hermano, se dice que los dos se embarcaron en una historia de amor turbulenta y políticamente alimentada. Su enlace resultó ser mutuamente beneficioso, ya que cada uno de ellos demostraron ser poderosos aliados políticos. Incluso se cree que Cleopatra tuvo un hijo con Julio César, al cual llamó Ptolomeo XV César, o también conocido como Cesarión. Después del asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma se sumió en agitación, con varios partidos compitiendo por el liderazgo del Estado. Uno de estos interesados fue el general Marco Antonio en el año 41 a.C. Se reunió con Cleopatra para pedirle su apoyo. Los dos se convirtieron rápidamente en amantes y aliados políticos. Eran conocidos por su estilo de vida extravagante, complaciéndose en fiestas decadentes con bienes lujosos. Eventualmente se casaron y tuvieron 3 hijos juntos, pero su asociación política y romántica se rompió después de la batalla de Accio y sus posteriores muertes. La obra de Shakespeare, Antonio y Cleopatra, se presentó por primera vez en el Teatro Globe en 1607. La obra se basa en la relación entre Marco Antonio y Cleopatra, comenzando con el encuentro de los dos personajes y terminando con el suicidio de Cleopatra por mordedura de serpiente. La obra popularizó y romantizó la relación entre estos dos, lo que resultó en otras interpretaciones modernas de la trágica historia de amor, incluida la icónica película de 1963 Cleopatra, con Elizabeth Taylor. La Cleopatra de Shakespeare también ha sido descrita como uno de los primeros personajes femeninos complejos y multifacéticos de la literatura occidental moderna. Cleopatra tuvo un hijo con Julio César, a quien llamó Cesarión, lo cual se traduce en Pequeño César. Después de su suicidio, Cesarión fue asesinado por orden del emperador romano Augusto. Además, Cleopatra tuvo 3 hijos con Marco Antonio: Ptolomeo Filadelfo y los gemelos Cleopatra Selene y Alejandro Helio. Ninguno de sus descendientes vivió para heredar Egipto. Después de la infame derrota de ella y Marco Antonio en la batalla de Accio, Cleopatra huyó de la escena utilizando una ruta marítima conocida solo por los miembros de la dinastía tolemaica. Esta ruta había sido descubierta después de que unos egipcios rescataran a un hombre indio de un barco dañado en el Mar Rojo. El indio accedió a compartir su ruta secreta con el rey Ptolomeo II, a cambio de un paso seguro, a lo que el rey accedió. Sin embargo, la ruta no estaba bien protegida y se había visto invadida por bandidos, por lo que cambiaron de curso hacia lo que hoy se conoce como el Canal de Suez. Lamentablemente, el pueblo nabateo que ocupaba la zona se había aliado con el emperador Octavio Augusto. Estos interceptaron la fuga y obligó a Cleopatra a regresar a Egipto y reforzar sus defensas. Cleopatra VII, nacida entre los años 70 y 69 a.C., era hija de Ptolomeo XII y Cleopatra V Trifena. Se cree que eran hermanos y descendientes de Ptolomeo I Sóter, un general de Alejandro Magno y eventual fundador de la línea tolemaica. Por lo tanto, la herencia de Cleopatra se remonta a la Grecia Macedonia, donde surgió la dinastía tolemaica. Su nombre, Cleopatra, se tradujo como honor del padre o grande como el padre en griego antiguo. Respecto a su origen, para tener una idea sobre el color de su piel, el Dr. Zahi Hawass, máxima autoridad arqueológica en Egipto, líder del Consejo Supremo de Antigüedades y el más prominente de los egiptólogos a nivel mundial, expresa lo siguiente: Cleopatra no era negra, como lo atestigua la historia bien documentada. Ella era descendiente de un general griego macedonio que fue contemporáneo de Alejandro Magno. Su primer idioma fue el griego, y en bustos y retratos contemporáneos se la representa claramente como blanca.
Ante esto, el Dr. Howes explica que durante las excavaciones realizadas en el templo de Tapo Siris Magna, al oeste de Alejandría, en conjunto con la también arqueóloga Caitlin Martínez, encontraron bustos, estatuas y un sinnúmero de monedas con el retrato de Cleopatra. Igualmente expresa que ninguna de estas estatuas, incluida la que encontramos que estaba hecha de alabastro, da ninguna indicación de que Cleopatra fuera negra. Además expresa que en el templo de Dendera, en una representación en la fachada, en donde se muestra a Cleopatra con la diosa Hathor y su hijo Cesarión, el hijo de Julio César, hay una falta de evidencia de que Cleopatra haya sido negra. Ante las imágenes, y de acuerdo con Joyce Tildesley, profesora de egiptología en la Universidad de Manchester y autora del libro Cleopatra, la última reina de Egipto, sugiere que las representaciones de Cleopatra en monedas y esculturas estaban estereotipadas, ya que la idea era representar una idea sobre la realeza en lugar de mostrar su verdadera imagen. Considera que las imágenes en las monedas no eran de una mujer hermosa y apunta que todo depende de la habilidad del artista y de si alguna vez vio a la reina faraón. Y agrega que probablemente Cleopatra no haya querido verse hermosa y delicada, sino más bien representar poder y fuerza. En contraposición a lo anterior, el Dr. Zahi Hawass argumenta lo siguiente. Afortunadamente para los historiadores y arqueólogos, los artistas del Antiguo Egipto eran muy estrictos con los detalles, examinaban los rostros y las características raciales de cada una de las figuras que se muestran claramente. A manera de ejemplo, cita lo siguiente. Esto se puede ver en una de las grandes escenas que se encontró durante nuestra excavación y conservación dentro de la tumba de Ramsés II en el Valle de los Reyes. Muestra al dios Amon-Ra en su barca y de pie frente a él personas de 4 razas claramente identificables, egipcias, africanas, libias y asiáticas. Lo que sustenta el hecho que los artistas antiguos egipcios eran expertos en la representación de los rasgos de los reyes y dioses, algo que refuerza la idea de que su rostro en las monedas, bustos y representaciones en bajo relieve en diferentes templos a lo largo de Egipto podrían ser una imagen fiel de cómo fue en persona. Ante lo anterior y con base en las pruebas presentadas por el Dr. Hawass, se puede afirmar que Cleopatra VII no era afrodescendiente tal y como Netflix expresó en su docudrama La Reina Cleopatra, o de etnia mixta, como muchos egiptólogos afirman. Al final, las evidencias están puestas sobre la mesa, listas para que cada persona pueda construir su idea de interpretación de cómo lucía la gran reina de Egipto. Si bien se cree ampliamente que Cleopatra se suicidó, los detalles varían entre los historiadores. Algunos relatos afirman que Cleopatra murió al permitir que una áspid, o cobra egipcia, la mordiera y la infectara con su veneno. Sin embargo, otros afirman que se envenenó con una sustancia tóxica en una horquilla u otro objeto afilado. Además, ha habido escepticismo moderno sobre si Cleopatra fue realmente asesinada o si Augusto Octavio la dejó morir por suicidio como su método de elección. Si bien los relatos antiguos indican que Marco Antonio y Cleopatra probablemente fueron enterrados juntos, se desconoce la ubicación exacta de su lugar de entierro. Ha habido especulaciones e investigaciones significativas sobre el tema, comenzando con Alejandría y extendiéndose a las áreas circundantes. Aunque se han descubierto varias tumbas que conducen a importantes lugares de enterramiento, su tumba aún no se ha descubierto. Esto a pesar de que la arqueóloga dominicana Caitlin Martínez ha estado investigando el templo de Tapo Siris Magna desde el año 2004, con el propósito de buscar la tumba perdida de Cleopatra VII. Sus excavaciones han arrojado evidencias e información muy importante respecto a esta gran reina. Parte de sus descubrimientos ha sido un túnel a una profundidad de 13 metros. Este túnel podría ser una pista prometedora. Previamente, las excavaciones han arrojado pistas que parecen apuntar a la famosa reina y la última de los Ptolomeos. Por el contrario, y a pesar de estos descubrimientos,
el Dr. House ha externado su escepticismo de encontrar la tumba en los años venideros, por lo que expresa que, si descubrimos la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, será el descubrimiento más importante del siglo XXI. Si no descubrimos la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, hicimos importantes descubrimientos acá, dentro y fuera del templo. Cleopatra fue la última reina de Egipto, del gran linaje tolemaico asociado a Alejandro Magno. Su grandeza solo ha incrementado con el paso de los siglos, a pesar de las polémicas creadas durante su vida. La importancia de su imagen se ha incrementado con el paso del tiempo. Su historia se ha establecido en la cultura popular, así como también los misterios que rodean su muerte y el lugar de su tumba. Su vida, cómo llegó al trono, su reinado y su trágico final, indudablemente es de los sucesos más importantes de la historia antigua. El capítulo final de su leyenda está incompleta y solamente se cerrará el día en el que se descubra su tumba, y así nos dé la línea final de la maravillosa historia de la gran reina egipcia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaron de este video, me pueden ayudar de gran manera con un like, suscribiéndose al canal y dando clic en la campanita para obtener más contenido como este, siempre con base en evidencia histórica y arqueológica. Su apoyo significa mucho y me ayudará a continuar con este proyecto.